Hola, 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 mis niñas queridas, ¿cómo están? bien, ¿y tú, Sayen? Yo quiero saber si alguna de ustedes saben por qué hoy día la cité aquí, de qué tema vamos a hablar. Creo tener una breve noción del tema que podríamos tratar Yo el quiero día de saber, hoy. Emilia, ¿de qué vanguardia crees que Sí. vamos a hablar hoy día? Yo creo que el Muchas gracias, dadismo, afición. Este es para vosotros. Exacto, hoy día vamos a hablar sobre el dadaísmo. Chiquillas, Sayen, Emilia, qué bueno tenerlas el día de hoy conmigo. Este espacio es para escucharnos, ver la visión sobre el arte, diferentes puntos de vista y esperemos llegar a un buen consenso e indagar bastante en el tema ya que no se ha tratado tan diario, ya no es muy usual escuchar estas corrientes filosóficas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Me parece muy bien. Pero yo les me tengo parece. una pregunta antes de iniciar. ¿Están listas para desentrañar los misterios de esos señores que parecían haber desayunado locura y cenado anarquía? Qué miedo, pero Sí, sí. Muy bien. El dadaísmo es una fiesta del sin sentido. Bueno, Connie, tú siempre tan sutil. ¿Qué ánimos me das? Pero sí, tienes bastante razón. El dadaísmo fue como esa fiesta a la que llegas y te das cuenta que todos se han olvidado de la música, pero tú miras hacia un costado y ves a alguien tocando con una cuchara, otro recitando la lista del supermercado, como si fuera un soneto, o sea, como cuando ustedes cuando eran chicas y la mamá Música estaba lista. cocinando, el papelito con la lista, con las 5 papas, las 2 cebollas, Dos el cebollas. pancito, efectivamente. Y aunque no lo crean, es que todos lo contaban bastante genial. exacto. O sea, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, un desastre monumental, y ellos responden con un poema hechos al azar, como si ellos dijeran, matan a millones, pues yo voy a hacer un poema sacándolo palabras de un sombrero. Toma ya, guerra. Más o menos. O sea, imaginen esta escena. Europa arde, la gente mata por ideales, que por lo menos mm, vista desde fuera parece una broma muy macabra, al menos para mí. Compartimos el mismo pensamiento, Sayen. Y en Suiza, en Zurich, ese era como un refugio neutral, porque si no mal recuerdo, ahí estaban en la Primera Guerra, o estaban en una de las guerras. Pero bueno, imagínate, se juntan unos artistas que dicen, esto es una locura, la lógica nos ha traído hasta aquí, así que adiós lógica. Pero bueno, em, también se pone a experimentar el cabaret Voltaire, que era un sector de Suiza en ese entonces, em, por así decirlo, era su cuartel general, su laboratorio de la risa nerviosa al estar en un momento así. El Cabaret Voltaire debió ser un espectáculo. Hugo Ball con su sonido de cubos y todo eso. Seguro que el público salía más confundido que pingüino en el desierto, pues chiquilla. Y totalmente Hugo Ball con sus trajes geométricos que parecían diseñados por un arquitecto borracho. Recibía poemas fonéticos como Carahue. Era como si unos extraterrestres intentaran hablar un idioma inventado, con los sonidos jurares y ruidos. La gente salía diciendo, ¿pero qué he visto? Y ellos respondían, exacto, has visto la realidad. Pero Emilia, la verdad es que no entendiste absolutamente nada. Bueno, y Tristan, Sara, el rey del azar, sacar palabras de un sombrero. Es como pedirle a un dado que te escriba una novela romántica. Pero esa era la gracia. Sara creía que la poesía racional estaba muerta.
¿Ustedes qué opinan respecto a eso? Puede ser. No sé. Bueno, Sí. él decía, si quieres escribir un poema, mete las palabras dentro de un periódico, en una bolsa, agítala, sácala una a una. Y lo mejor era que funcionaba. O al menos eso solía creer la gente. Él creaba algo imprescindible, algo que no salía de la mente cultiva, que según ellos había permitido formar la Primera Guerra. Era un arte hecho con sobrantes, reciclajes, desechos, con lo que la lógica descartaba. Ay, tocando un poco el tema del periódico, ponerlo en una bolsita, me acuerdo, por ejemplo, en básica te hacían hacer escritura con palabritas de periódico. Muy bueno eso. Sí, muchos Bueno, recuerdos. pero sí, como si el arte se hubiera vuelto un reciclador de palabras y objetos, los col- Collage. No te preocupes. eran, era como para que la gente dijera, esto lo podía haber hecho yo. Precisamente el collage de fotomontaje, especialmente en Berlín, eran como las noticias falsas Las fake de la news. época, pero como un propósito artístico y crítico, Usman Gross escogía imágenes de revista, periódico, publicidad y las juntaba de forma caótica, a veces grotesca, para criticar al gobierno, al ejército, No a te la preocupes. burguesía. Era como decir, miren esta sociedad tan ordenada, aquí está su verdadero reflejo, hecho de su pedazo y mentira. ¿Saben a qué me hace sentido lo que estamos hablando? A George Ay, Gross dibujando a generales con cabezas de cerdo y políticos como con barrigas descomunales y todo muy loco. Debía ser muy divertido ir a sus exposiciones. Si no ellos no se sentían ofendidos, obviamente. Pero Connie, la ofensa era parte del menú. El dadaísmo no buscaba agradar, buscaba, entre comillas, despertar. Era como un bofetón artístico, Artístico. en ciertas palabras. Y en Berlín se pusieron mucho más duros. El dadaísmo berlinés era más como tirado a lo político. No sé si, por así O decirlo, sea, más esto quiere decir que no solamente era arte, era como sino que más también combativo. era un desastre. Sí, era más combativo. podría decir, Era como decir, no solo el arte es un desastre, la sociedad entera es un circo de tres pistas y nosotros vamos a quemar la carpa. y París, y también se unieron las fiestas de la locura. Oh, París. Allí el dadaísmo fue un poco, digamos, intelectualmente caótico. Breton Aragón, Saupault, jugaba con las palabras, con las ideas, encajaba un rompecabezas, con las sorpresas. Era como un juego de ajedrez. Bueno, donde las piezas se movían solas y el tablero giraba sin parar y cambiaba de una forma a otra. Y de esa efervescencia, por así decirlo, de esa necesidad de ir más allá de la negación absoluta, nació el surrealismo. Ahí está la clave realmente. El dadaísmo fue como un volcán que erupciona y el surrealismo es la lava que al enfriarse crean nuevas tierras. Me encanta esa metáfora. El dadaísmo era el grito del no, del hartazgo total. Era como un niño tirando todos sus juguetes porque estaba enfadado. Pero al tirar los juguetes descubre que puede construir nuevas cosas con ellos. Era un arte de la desaparición, desaparición de la negación radical, pero que paradójicamente afirmó la libertad absoluta del artista. O sea que si un día me levanto y decido que mi desayuno sea una obra de arte
que le pongo cereal en forma de cunita y formo una carita y lo pongo súper exótico en forma de espiral y tomo mi jugo con una bombilla de 1000 colores y fosforescente. Soy una dadaísta. Dadaísta. Bueno, Conica, si te sale la palabra. Bueno, ahora estoy pensando con una mente más dulce, por eso soy ahora un pastel. Pero, Me encanta. pero bueno, Dame. el espíritu es ese, cuestionar las convenciones, encontrar el arte, en lo inesperado, realmente, en el azar, en la reacción visceral, por así decirlo. El dadaísmo Ujú. nos enseñó a que el arte puede ser una pregunta, un gesto, un ruido, una provocación, y no solo una pintura bonita colgada de una pared. Fue el primer gran ¿qué demonios está pasando del arte moderno? Realmente. Y qué bien lo hicieron, porque sin esa locura, quizás hoy estaríamos todos pintando paisajes idílicos y escribiendo sonetos de amor aburridos. Vuelvo. Bueno, igual quiero aprovechar de hablar un poco. Espérense, voy a ponerme un poco más seria No quiero. porque con este filtro no puedo. Bueno, volví. Ay, así, volví. Me gustaría también repasar un poco con ustedes sobre este tema que pasamos, que es muy poco común que, por ejemplo, hoy en día adolescentes como nosotros puedan tocarlo, puedan dialogarlo o cosas así. Bien, en este caso, imaginen el mundo en plena Primera Guerra Mundial, ¿ok? Un caos Ujú. total, en medio de todo eso, un artista de Zurich, como dije, Suiza, dijeron, si el mundo se ha vuelto loco, nosotros también. Así básicamente nació el dadaísmo. Un movimiento que no buscaba la belleza ni la lógica, sino la protesta radical y al azar. Que eso fue como muy, no sé, fue como muy raro, pero al menos a mí me gusta cómo sucedió todo. O sea, hay partes que no, porque en ese momento como que no estuvo en la condición como para nacer de esa forma. También fueron los reyes de la provocación, por así decirlo, que recitaban poemas, sacando palabras de un sombrero, hacían collage. Collage se dice, ¿cierto? Hola, muy bien. Hola. Muchas gracias. Por Palabra fin, nueva aprendida. Nueva palabra desbloqueada. Bueno, em, hacían collage con recortes de periódicos, montaban performance. ¿Performance? ¿Sí? Otra palabra. Sobrepegaban imágenes unas arriba de otras Sí. para crear cuadros innovadores y a través de estos cuadros decir que ya era un arte creado por un humano. Ujú. En lugares como Cabaret, Voltaire, su lema era básicamente el arte y la sociedad de antes han fracasado, así que vamos a romperlo todo. Bueno, como finalizar, el dadaísmo fue un grito de rebeldía contra la guerra, por así decirlo, contra las convenciones, contra el sentido común, a que fue un movimiento efímero. No sé si me captan un poco. Sí, Su sí, espíritu de libertad creativa y su apuesta por lo inesperado abrieron las puertas a todo el arte moderno, que vino de mucho, o sea, no mucho después, pero se vino después. Fueron los que nos enseñaron que el arte puede ser una pregunta, un ruido, e incluso una lista de compra recitada como un poema, como les dije anteriormente. Y eso, mis niñas, ¿están satisfechas con todo? súper. sí, me gusta. Me gustó haber tenido este espacio, como lo había comentado. eh, Romper tabús creados por los adolescentes, porque estos temas no son abarcados comúnmente, tampoco dentro de la sala de clases, entonces igual es importante abarcar diferentes temas, diferentes
escuchar diferentes opiniones, diferentes visiones de mundo. Entonces lo encontré maravilloso este espacio, maravilloso. No sé si ustedes me permiten, pero aquí yo vi un poema, o sea, en una parte que a mí me gustó mucho, que no sé si me dejarán leérselas. No, sí. Bueno, gracias, amigas. Bueno, que dice el dadaísmo, el alma vieja amada quieres que sea como las flores del verano. El alma vieja amada quiere que sea como las flores del verano. Durante el invierno los pájaros están encerrados en sus jaulas. Te quiero como espera la colina el cuerpo del valle, o como la tierra espera la lluvia, y espesa y fértil. Te espero con todos los atardeceres en la ventana, deshilando alboríos, colocando los libros, leyendo mis versos. Y ahora me alegro cuando el patio ladran los perros, y cuando llegas para quedarte aquí conmigo. Hasta mañana. Mi alma feliz es como nuestro cuarto cálido cuando sé que está nevando y calles se visten de blanco. Em, Referente a eso, también me gustaría tocar ese tema, ya que también va por parte, por así decirlo, del tema que estamos pasando ahora, que es el dadaísmo. Permiso, voy a colocar esto acá. Gracias. Me gustaría tocar mucho ese tema. Emilia, a mí referente al, por así decirlo, poema que les acabo de leer, me gustaría que opinaras sobre el narrador. El narrador es un hablante en primera persona, claramente una voz lírica que expresa sentimientos profundos y personales hacia un ser amado. La voz íntima, emotiva, lo permite que una conexión directa en el lector, la forma en la que se dirige al alma vieja amada, indica un tono afectuoso y contemplativo. Connie, a mí me gustaría preguntar tu opinión sobre los ambientes. ¿Cómo era el ambiente físico? El poema menciona varios puntos, varios escenarios físicos. El invierno versus el verano, las flores del verano, los pájaros enjaulados, la colina, el valle, la ventana, el patio, el cuarto cálido, calles nevadas. Menciona mucho lo que es el verano versus el invierno. Estos elementos crean un contraste entre estaciones y espacios cerrados y obviamente abiertos, dando una sensación de esperanza y anhelo. Y en lo psicológico. El ambiente psicológico, ese sí es un anhelo y espera un amor profundo. Hay una sensación de esperanza, de fe, de paciencia. Al momento de tener una cita textual, el te espero en todos los atardeceres, si no me equivoco que decía, Ujú. así como un tipo de alegría, una calidez cuando la persona amada está presente. em, Otra cita textual, mi alma feliz es como nuestro cuarto cálido. También se percibe una mezcla de melancolía, una mezcla de sentimiento de amor y esperanza. Bueno, yo iré con los personajes, que al menos el principal, yo creo que el narrador o la voz lírica, que es quien habla, expresa sus sentimientos de una forma, se puede decir abierta. Y el personaje secundario que vendría siendo el ser amado, al que se dirige el poema, por así decirlo, como dice el texto, alma vieja amada, no habla directamente, pero es el eje central del sentimiento del narrador. Mira, a mí me gustaría que tú fueras con el tema, el tema. El amor y la esperanza. El poema habla del amor profundo y la esperanza paciencia. Y la espera paciente. El ser amado, la naturaleza como metáfora, quienes naturales, flores, invierno, pájaros, lluvia. Para expresar estados emocionales, la esperanza
y el deseo de la unión. Hay un deseo de permanencia y un deseo de unión. Tranquila. La esperanza y el deseo de unión. Hay un deseo de Permanencia, Ordena tus ideas, tranquila. permanencia, ya, quizás quieres decir. sí, eso, amigas ayer. Y Mm, unión con el ser amado. Una cita textual del poema: cuando llegas para quedarme contigo hasta mañana. Connie, a mí me gustaría que de una forma rápida explicaras el trama. ¿El cómo? El trama, mi amor. Ya. El narrador plantea un deseo, una pregunta sobre cómo quiere ser para él ser amado. Me hace mucho ruido la cita textual: ¿quieres que sea como las flores del verano? ¿Ya? En el desarrollo describe una esperanza y el amor a través de las imágenes poéticas, mostrando la paciencia, la calidez y esperanza. Te espero con todo, te espero en todos los atardeceres. Los pájaros están encerrados en sus jaulas. Estos son como la espera y el amor, Las la esperas de un paciencia y la romance. esperanza. Bueno, Y el final culmina con una imagen de energía y calidez cuando la ale, persona amada está presente. En el momento que dice mi alma feliz es como nuestro cuarto cálido, cerrando con una sensación de plenitud y paz, mm, tranquilidad. bueno, a mí me gustaría irme con el tipo de lenguaje. El tipo de lenguaje es poético, emotivo y metafórico. Se ocupan realmente muchas metáforas. Se utiliza un tono irónico, suave con la comparación inicial. ¿Quieres que sea como las flores del verano durante el invierno? Que esa es una cita textual. Que puede interpretarse como una manera de expresar una imposibilidad o una contradicción. El uso de imágenes sensoriales y simbólicas como las flores, el invierno, lluvia, colina, valle, etcétera, me gusta mucho también. La repetición para enfatizar ladra los perros, es una cita textual. Y por último, el lenguaje sencillo pero cargado de sentimientos. Y como para finalizar, Emilia, me gustaría que dijeras el argumento de una forma rápida. El poema expresa el anhelo y la espera amorosa de un narrador hacia un ser amado, utilizando imágenes naturales, cotidianas, para recibir sus emociones a pesar de las dificultades o las estaciones contrarias. Invierno versus verano, el narrador mantiene la esperanza y la energía anticipada cuando la persona amada está presente. El poema es una declaración de amor paciente y profundo que se siente en la espera y en la convivencia. Gracias, Sayen, por hacer que el dadaísmo suene tan divertido y tan importante a la vez. De nada, Emilia. Siempre va a ser un placer hablar de este tipo de temas, entre comillas, un poco caóticos, rebeldes, acerca del arte, que completamente recordar cosas del pasado es un factor muy positivo, ya que estas corrientes filosóficas no se tocan, no se abordan hoy en día y mucho menos en los adolescentes. A veces la mejor manera de responderle a la locura y al mundo, por supuesto, es con un poco de locura creativa. Así que me encantó haber tenido este espacio con ustedes, fue un placer y esto lo vamos a hacer más seguido porque me encantó tener este espacio con ustedes y conversar de diferentes temas, diferentes consensos, de compartir, de interactuar con ustedes. Bueno, no sé si te diste cuenta, pero yo quedé llenita con el tema. Me Así que encantó. me encantó. Así Todo que que para mí. me quedo muy feliz realmente. Sí, a mí también me gustó, fue un placer hablar el tema del dadaísmo con ustedes. Y esa pues chiquilla, me gustó mucho. Bueno,
ahora sí, damos por finalizada esta sesión del dadaísmo, del dada. Esperamos que les haya gustado nuestro podcast, que lo hicimos con mucho amor y mucho cariño. Nos gustó mucho haber compartido este lapso con temas que ya no se abarcan hoy en día, que son un tabú, que ya no se tratan en clases con este tipo de corriente filosófica y sobre todo que interactuamos, escuchamos pero no juzgamos. Así que esperamos que les haya gustado nuestro podcast y con eso damos por finalizado. Profe, esperamos nuestro 7. Queremos nuestro 7. Bueno, ahora sí. Chao, Chao, chao. chao.